segundo año, el tercer año, en procura de alcanzar ese plan estratégico. Estaríamos hablando de un plan operativo anual, ¿no? Que es una obligación en todas las entidades. Si tenemos ya un plan de auditorías a realizar en la gestión 2022, por ejemplo, y este año empezamos con una auditoría, una auditoría también la tenemos que planificar. Dependerá del tipo de auditoría, la entidad, igual lo tenemos que planificar. Entonces, miren, la planificación tiene diferentes momentos según la entidad que estamos hablando. En este caso, la Contraloría. En cambio, desde el punto de vista del control interno, que podemos ligar rápido a las unidades de auditoría interna, esta planificación normalmente se limita a auditorías a ejecutarse a una gestión, o sea, el plan operativo anual y una auditoría en particular, ¿no? Digamos, esta gestión 2022 se han planificado hacer 15 auditorías. Empezaremos por el primero y hay que planificar cada auditoría, ¿no? Ahora, para realizar una adecuada planificación, es importante siempre hacer un relevamiento de información. Sea control interno, sea control externo, el relevamiento de información nos ayuda a planificar, ¿no? ¿Qué nos va a permitir un relevamiento de información? Por ejemplo, en el caso de la Contraloría, ¿sí? Si nuestro plan estratégico consideraba algunas entidades, digamos, que son más importantes desde el punto de vista de control, y esta auditoría había que poner cada año por lo menos una presencia en esas entidades, ¿no? Eso está en el plan. Si nosotros queremos hacer un nuevo plan estratégico, tenemos que ver lo que ha sucedido, qué hemos hecho, ¿no? Una evaluación del plan anterior para decir, hemos tocado ya esta entidad, ya no iremos a esa, iremos a otra, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo podemos lograr con un relevamiento de información. Lo mismo en las unidades de auditoría interna, ¿sí? Evaluar sus planes anteriores, en qué unidades hemos hecho, qué unidad no hemos hecho el año pasado, el anteaño pasado, para darle prioridad ahora. O sea, el relevamiento de información es ver lo que hemos realizado y priorizar, ¿no? En un nuevo plan, dónde y cómo queremos ir a hacer auditoría. Entonces, el relevamiento de información puede ayudar a definir el tipo de auditoría que vamos a realizar, ¿sí? Eso nos va a mostrar la necesidad. Puede ser que sea necesario hacer auditoría financiera o auditoría operacional o auditoría especial. Eso lo va a definir el relevamiento de información, ¿sí? Por ahí financiera hemos hecho, aun cuando financiera se puede hacer cada año, ¿sí? Operacional puede ser que alguna entidad haya requerido este tipo de trabajo o se quiere este tipo de trabajo. Ahora, la Contraloría ha tenido momentos especiales, ¿no? Épocas, por ejemplo, donde para ellos era prioridad hacer auditoría especial, ¿no? A todo el mundo, a todas las entidades, auditoría especial. Responsabilidad para todos los ejecutivos. En el último tiempo, la Contraloría está priorizando ahora auditorías operacionales, ¿no? Para ver el grado de eficacia, economía, eficiencia de las entidades. Y financiera, que de acuerdo a las circunstancias las hace, pero no así a todos. Algunas entidades. Dependerá, como les decía, de si han hecho antes, no han hecho antes. Este relevamiento también nos permite medir el grado de auditabilidad existente en una entidad. ¿Es posible hacer auditoría? No es posible. Como hemos dicho, la auditoría es un control externo y se hacen de hechos pasados, de hechos ejecutados,
Entonces no podíamos hacer auditoría si algo todavía no se ha ejecutado. Una obra, por ejemplo, está en proceso de ejecución. En este momento no podemos hacer auditoría. Está en proceso de ejecución. Sí, cuando se haga la entrega definitiva, ya podemos ver como control posterior lo que ha sucedido, ¿no? Además, nos va a permitir determinar la oportunidad de su ejecución. ¿Qué tipo de auditoría y cuál? ¿Este año lo hacemos? ¿Al año lo hacemos? Eso nos va a ayudar. Este relevamiento nos va a ayudar a tomar decisiones para hacer nuestro plan, ¿no? Otro elemento que es importante, ya podemos estar hablando al entrar a una auditoría en particular, implica eso de evaluación del control interno, ¿no? Hemos hablado en las fases, así de pasadita, hemos dicho que hay técnicas que se pueden aplicar, cuestionarios, flujogramas, narraciones, etc. Ahora vamos a hablar un poquito más de esta evaluación del control interno. ¿Para qué evaluamos el control interno? Esto, reitero, ya está apuntado a una auditoría en particular, que es lo que nos interesa más de momento, ¿no? Una auditoría. Primero, se realiza una evaluación del control interno con el objeto de determinar una percepción sobre la calidad del sistema de control interno. Primer objeto es eso, determinar la percepción sobre calidad del control interno. Esa percepción de la calidad del control interno en una entidad nos va a dar o permitir medir un grado de confianza que se le va a dar a ese sistema. ¿Es bueno el sistema? ¿Funciona el sistema? ¿En qué porcentaje funciona? Si tomamos un examen, más o menos calificamos, ¿verdad? 60, 70, 80. Si nosotros evaluamos el control interno y vemos que tiene un promedio de 80, 85, 90, podemos nomás tener confianza en ese sistema. Pero si está por debajo de los 80, ahí ya tenemos que preocuparnos un poco. Y si está por debajo del 50, ni qué decir, como no hubiera control, ¿no? Entonces, cuanto más confianza hay en el control, el trabajo puede seguir un curso normal de pruebas de muestreo especialmente. Pero cuando la confianza baja, o peor, llegamos a la conclusión de que el control interno no funciona en la entidad, tenemos que pensar en revisar con mayor cuidado, ampliar el muestreo. Ya no podrá ser un 25, 30%, habrá que revisar mucho más. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el control interno. Ahora hemos hablado ya con ejemplos, ¿qué es control interno? ¿No? Eso nunca tienen que perder de vista. El control interno son medidas, son acciones que se adoptan para alcanzar objetivos. En pequeñas palabras, eso es control interno. Medidas, acciones que se adoptan, quienes adoptan, los ejecutivos, hasta el último de los trabajadores, todos somos responsables del control interno para alcanzar objetivos. Entonces, una entidad necesariamente va a contar con un sistema de control interno, ¿no? Y nosotros vamos a evaluar en qué medida está bien diseñado, está actualizado su diseño, o por ahí ya no está tan actualizado, hay que sugerir que se mejore, etc. A nosotros lo que nos interesa es ver qué confianza le vamos a dar a su sistema de control interno. Eso nos va a ayudar a definir pasos en nuestra auditoría. Como les había dicho, si hay mayor confianza, un muestreo normal. Pero si no hay confianza, hay que revisar mucho más, mucho más. ¿Sí? Esa confianza entonces nos va a permitir diseñar qué procedimientos vamos a aplicar en la auditoría. Puede ser necesario procedimiento de cumplimiento,
que tienen que ver con el control interno, pruebas para evaluar justamente el diseño y funcionamiento del control interno puede ser necesario, o pueden ser pruebas sustantivas. Pruebas sustantivas se llaman aquellos procedimientos de auditoría que están apuntados a verificar saldos de las cuentas, información contable. Entonces, esa evaluación nos va a permitir definir eso al final. ¿Qué procedimientos aplicamos? ¿De cumplimiento o sustantivos? ¿No? Para evaluar el control interno, la fuente de información que nosotros vamos a tener para hacer cuestionarios, por ejemplo, es la base legal de creación de las entidades. En la base legal de creación están sus fines, objetivos, organización, periodos de mandato, todo lo que debe la entidad realizar. Y cada entidad tiene sus reglamentos internos, manuales de organización, manuales de funciones, manual de procedimientos, y puede haber otra reglamentación específica, ¿no? Para caja, para almacenes. Entonces, esas normas, esos reglamentos que tiene la empresa vigentes, es lo que nos sirve para evaluar su control interno. Ahí están las medidas, las acciones que deben realizar en procura de alcanzar objetivos, en esas normas. Entonces, de acá sacaremos, por ejemplo, si queremos hacer cuestionario, de acá sacaremos preguntas. Todo lo que estaba como disposición acá, lo vamos a volver preguntas. Y con las respuestas que nos den, vamos a tener una idea. ¿Funciona, no funciona? ¿Conocen, no conocen? ¿No? Bien. Ahora, estamos diciendo, vamos a evaluar el control interno, pero hay que definir qué método de organización para evaluar podemos aplicar. ¿No? Hay muchos procedimientos. Por ejemplo, se puede evaluar en base al organigrama vigente, ¿sí? Por departamentos, por secciones, según está estructurado el organigrama, podemos evaluar. También podemos tomar directamente departamentos o secciones, ¿no? Departamento de planificación, departamento de finanzas, departamento de personal. Es otra forma de organizar una evaluación de control. Lo más común suele ser el dividir las operaciones en unidades manejables, ¿no? Todas las entidades hacen operaciones. Esas operaciones las dividimos nada más en unidades manejables, como dice. A eso se llama ciclo de transacciones, se llama. ¿Ya? Cuando se divide a las operaciones en unidades manejables se llama ciclo de transacciones. ¿Qué ciclos podemos identificar, por ejemplo, en el sector público? Hablando en forma general. Un ciclo podría ser ingresos. Todas las entidades tienen ingresos, pueden ser propios, pueden ser por transferencias del Tesoro General de la Nación, ya sean por recaudaciones de la coparticipación, por ejemplo, ¿sí? Pero básicamente vamos a encontrar ingresos. Entonces podemos analizar desde el punto de vista de ingresos, evaluar el control interno en ingresos. Podemos dividir en gastos y adquisiciones. Todas las entidades tienen gastos, tienen adquisiciones, lo que podríamos tal vez establecer cuál es los gastos más relevantes, las adquisiciones más relevantes y evaluar su control interno. Pero se puede apuntar la evaluación a esta partida o a este rubro que es gastos y adquisiciones. Otro ciclo podría ser personal y nómina de pagos, ¿no? Casi todas las entidades tienen pues su personal, su planilla de sueldos y se puede evaluar el control interno en ese ámbito, cómo se hacen las nominaciones, designaciones, procesos de admisión, los sueldos, control de asistencia, multas, sanciones, etcétera. En este rubro
podemos encontrar también temas inherentes al control interno. Y un cuarto grupo sería finanzas y administración, ¿no? Entonces, las operaciones de una entidad, todas las que realiza, se pueden clasificar en estos 4 ciclos y podemos evaluar por ciclos, ¿sí? Cuando se evalúa por ciclos, ¿qué debe considerarse? Lo relativo al control interno en cada ciclo, ¿no? Por ingresos, gastos, personal, finanzas, etc. En ellas, las áreas susceptibles de tener problemas. Pueden haber problemas, por ejemplo, en ingresos, por decir. Hay una norma en el sector público que dice que los ingresos deben depositarse máximo el próximo día hábil, en su integridad. Y si nosotros al hacer la evaluación del control interno, ya nos dicen de entradita que no siempre se deposita el próximo día hábil, allá tenemos un indicio de problema, ¿no? Porque si no están depositando el próximo día hábil, se está acumulando dinero, hay riesgo de mal uso del dinero, hay riesgo de que se pierda el dinero, entonces sinónimo de problema. Eso nos va a ayudar a encontrar la evaluación del control interno. Y haremos un análisis de riesgos para ver y minimizar problemas producto de nuestra auditoría, ¿no? El riesgo inherente, por ejemplo, que es un riesgo que está ligada a la operación. Siempre, cualquier operación que se haga, hay un riesgo normal de que algo falle, ¿no? En cualquier operación. Riesgo de control se llama a que el diseño de control interno que se ha implementado en las empresas y que debe estar en su manual de organización, funciones, procedimientos y reglamento específico, puede que no esté siendo el adecuado o por ahí no es actualizado. Entonces, esas medidas de control previstas podría ser que no estén funcionando, ¿verdad? O no sean actualizados o por algún otro problema. Y el riesgo de auditoría es el riesgo de nosotros, de nuestro trabajo. Hay que también medir qué riesgo hay de que nosotros no encontremos problemas. ¿Qué riesgo hay de que nosotros no ubiquemos algunos problemas por procedimientos? Por eso es importante cumplir el procedimiento que nos llega las normas. Con eso hay menos probabilidad de fallas en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo es importante considerar en esta etapa de evaluación del control interno. En resumidas cuentas, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a sacar de una evaluación del control interno? Una idea de la calidad del control interno. ¿Qué confianza le vamos a dar? Luego hay que ver cómo se realiza esa evaluación del control interno y más el análisis de riesgos. Vamos a tener una idea clara de su control y así veremos cómo hacemos el programa de auditoría que viene a continuación. Acá adelante hemos hablado algo ya del programa, ¿no? Hemos dicho que sí, entonces voy a marcar como base para diseñar procedimientos de cumplimiento o sustantivos a aplicar en la auditoría. Sí, eso es ya entrar al tema de programa de auditoría. ¿Por qué se llama programa de auditoría? Porque igual que un programa, deben conocer un programa de festejos, un programa de un acto académico, porque se hacen programas para priorizar los pasos que vamos a seguir en una actividad, ¿no? Este programa de auditoría es lo mismo, una secuencia de procedimientos que vamos a aplicar, en este caso, con base a la información obtenida en la evaluación preliminar del control interno, ¿no? A fin de alcanzar los objetivos de auditoría ya también. Entonces, un programa de auditoría incluye procedimientos. La base para hacer el programa es la evaluación del control interno, porque ahí vamos a medir qué confianza tenemos en el control, ¿sí?
El procedimiento básico de la auditoría se sustenta en la realización de pruebas, ensayos, procedimientos, se puede llamar. No depende de los libros. Algunos hablan de pruebas, ensayos, procedimientos, ¿no? De las transacciones, de los estados contables u operaciones para determinar su correspondencia con criterios establecidos. Estos criterios establecidos pueden ser normas y principios contables, pueden ser disposiciones legales, pueden ser reglamentos, contratos, etcétera, ¿no? Entonces, el procedimiento básico de auditoría, que es realizar pruebas, procedimientos de lo que estamos revisando. En este caso pueden ser estados contables o cualquier operación y su correspondencia con criterios establecidos. Lo que debe hacerse, lo que debería hacerse, ¿sí? Entonces, los procedimientos, pruebas o ensayos que vamos a considerar en el programa deben explicitar el método empleado. Los siguientes son los demás usos. Estoy de acuerdo a un texto que hay en la aplicación de normas de auditoría del Estado en país en desarrollo. ¿Qué procedimientos vamos a realizar? Y estos procedimientos, dice, debe explicitar un método, ¿no? Estos métodos son, por ejemplo, observación. Entonces, el procedimiento podría decir, practique arqueo de caja, por ejemplo, o realice el inventario físico del almacén. Es un procedimiento que nos va a ayudar a aplicar este método. Estamos explicitando el método observación. Un examen visual con un fin determinado, ¿no? Si decimos practicar arqueo de caja para ver si los billetes son, por eso son billetes de las CITES también lo que están ahí, ¿no ve? Si existe el efectivo que debía existir, examen visual, o en almacén, si están los bienes en la cantidad, calidad que deben estar los bienes, examen visual. Entonces, la observación es un método que puede explicitar un procedimiento de auditoría. Preguntas. Se utiliza con mayor frecuencia en auditoría de cumplimiento para evaluar control interno, lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Evaluar control interno. Cuestionarios, ¿no? Cuestionarios de dónde sacamos, hemos dicho, de la base legal, de sus reglamentos vigentes. Puede ser para describir procesos de auditoría financiera y operacional. Entonces, las preguntas también son parte de los programas de auditoría interna, ¿no? Parte de los programas de auditoría, ¿no? Análisis es otro método que puede expresar un procedimiento, ¿no? Que nos orienta a hacer un examen detallado de un proceso, una cuenta o una serie de transacciones para determinar sus relaciones entre sus distintas partes. Puede revelar calidades, causas, efectos y motivos. Nosotros vamos a hacer auditoría de estados financieros y practicamos arqueo de caja. Con seguridad, el arqueo de caja no va a ser el día adecuado, pues el día adecuado sería el último día de cierre, digamos. Si queremos hacer una verificación de saldo de caja el 31 de diciembre, el arqueo tendría que ser ese día que lo hagamos. Pero como estamos haciendo la auditoría es un tema de control externo posterior, entonces vamos a realizar seguro el arqueo después de unos días de cierre, puede ser unos 15 días, un mes tal vez, pero aún así hagamos después el arqueo, podemos ir retrospectivamente y podemos llegar a un saldo al 31 de diciembre razonablemente, ¿no? Restando, sumando, ingresos, egresos, después del cierre se puede llegar. Entonces podemos analizar más que es relativamente necesario lo que nosotros vamos a obtener con el balance, por ejemplo. Ahora debe haber arqueos de caja internos, ¿no? En las entidades para hacer cortes, así es de gestión, los contadores, o sea, están obligados a hacer arqueos de caja, ¿sí? Bueno, pero este análisis nos va a permitir
revelar si está presentado adecuadamente el saldo, ¿sí? Si había faltantes o si no está en el almacén la cantidad que debería, si podías revelar causas, podías revelar efectos, motivos. Este procedimiento es importante para los auditores. Otro procedimiento, otro método que va a estar explicitado en un programa de auditoría es la verificación. Sí, esto especialmente se aplica en auditorías financieras para verificar saldos de las cuentas. Por ejemplo, confirmación de saldo con bancos. Vamos a mandar una carta al banco. El banco nos dirá si es ese saldo, no es ese saldo, nos va a confirmar el saldo de la entidad. O podemos mandar cartas a personas que figuran como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, para confirmar saldos, ¿no? Entonces, un procedimiento puede también explicitar este método, verificar. Otro procedimiento nos puede sugerir la investigación, ¿no? Este estudio ya es un examen cuya finalidad es determinar la verdad y los hechos. Por ejemplo, determinar la causa de una comprobación o hallazgo sobre la que debe informarse. A ver, un ejemplo. Nosotros hacemos arqueo de caja, ¿no? De intermedia, se van a recordar seguramente. Encontramos faltante. ¿A qué se debe faltante? ¿Sí? Si hay la suficiente evidencia, se podría determinar en el momento, tal vez. Y si no hay, tal vez habrá que hacer un proceso interno al encargado para llegar a saber con exactitud, ¿no? Pero si lo hacemos rápido, en base a los documentos que hay en la empresa, podríamos llegar a establecer la causa de un faltante. Por ejemplo, podría ser el uso indebido de los recursos que el cajero haya dispuesto, ¿no? Arbitrariamente los recursos del Estado. Podría ser. Podría ser que el cajero nos diga, tengo una orden de prestar dinero, acá está firmado por un ejecutivo superior. Vamos a determinar la causa, ¿no? Pero para eso nos va a ayudar una pequeña investigación hasta llegar a lo que podemos informar y tenemos documentación para informar, ¿no? Así vamos a poder sustentar después lo que vamos a decir en el informe. Otro método que debe estar explicitado en un procedimiento de auditoría es la evaluación, ¿no? En base a todo lo que hemos verificado, vamos a poder formular un juicio de valor. Esto especialmente puede darse cuando tenemos que establecer indicios de responsabilidad. De acuerdo a los antecedentes, a todo lo que hemos verificado, hemos investigado, es posible que haya indicios de responsabilidad administrativa, o por ahí será responsabilidad civil, o responsabilidad ejecutiva, o peor, responsabilidad penal, por ejemplo. ¿Sí? O responsabilidad civil. O sea, a esta evaluación vamos a llegar cuando ya tengamos información que los otros procedimientos nos han brindado y vamos a poder evaluar más adecuadamente. Para hacer este tipo de evaluación, obvio, todo dependerá de la información que vamos a obtener, pero requiere mucho de conocimientos. No es nomás decir, hay responsabilidad civil o penal, tenemos que estar bien seguros, 100% seguros cuando vamos a decir responsabilidad. ¿En base a qué? En base a la información que hemos obtenido. Se requiere criterio y experiencia profesionales. O sea, ¿no? ¿Por qué experiencia, criterio profesional? Porque nuestra opinión es, puede seguir
un curso complicado de procesos, juicios. Si no hemos hecho mal, a nosotros nos pueden hacer juicio por decir algo que no es verdad. Sí, no es nomás decir cualquier cosa en un informe de auditoría. Tenemos que estar bien conscientes de que las personas no van a aceptar así nomás que se han equivocado, que han hecho algo mal. No, van a tratar siempre de justificar. Por eso tenemos que aplicar todos estos procedimientos para respaldar bien nuestro informe. Si está bien respaldado nuestro informe, no tenemos ningún problema, vamos a dormir bien, vamos a tener la conciencia tranquila de que hemos hecho un buen trabajo. Pero si no hemos hecho un buen trabajo, sí vamos a tener problemas, ¿no? Bien. Entonces, los procedimientos de auditoría están en un programa. Este programa se elabora en base a los resultados de evaluación del control interno. Su estructura varía, dependerá de la calidad del sistema de control interno, pero ya sabemos que podemos aplicar pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, y estos procedimientos tienen que explicitar uno de estos métodos, ¿no? Estos métodos son los que es de manera ilustrativa. Si hay otros métodos que son necesarios, lo tendremos que considerar en el programa. Ahora, ese programa de auditoría que vamos a hacer, que sería un programa que contiene procedimientos, ¿no? Sustantivos o procedimientos de cumplimiento, etcétera, lo vamos a ejecutar en el trabajo, ¿no? Vamos a hacer esos procedimientos. De lo que vamos a hacer esos procedimientos, tiene que haber evidencia. Esta es la otra parte de las normas de auditoría, evidencia. Ahora también se llaman papeles de trabajo, ¿no? Que son sinónimos, se podría decir. Constituye la evidencia que respalda el informe de auditoría, ¿no? Si hemos dicho faltante, entonces el arqueo, la firma del cajero, seguro, el arqueo de caja, las explicaciones que puede haber dado por una diferencia material, ¿sí? Eso es papeles de trabajo. Si hemos hecho inventario del almacén, si hemos encontrado faltantes, digamos, según sus registros, cuánto debía haber, según el inventario físico, cuánto hay y cuánto es el faltante, por ejemplo. Esas son evidencias. De todo lo que hemos aplicado acá, los métodos que se incluyen en el programa, hemos dicho, tiene que haber evidencia, ¿no? Y esa evidencia nos va a permitir redactar el informe más fácilmente, ¿no? Respalda el informe de auditoría y nos ayuda a redactar el informe de auditoría, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho 3 fases en el tema anterior. Planificación, ejecución, informe. De que hemos hecho esas 3 fases, deben haber evidencia. No es cuestión de decir, hemos hecho, y punto, y no mostrar la evidencia, ¿no? Tenemos que mostrar evidencia. Ahora, esta evidencia, estos papeles de trabajo, en cuanto a contenido, varía de acuerdo a las circunstancias y necesidades de respaldar el trabajo, ¿no? Varía un poco en forma, en contenido, pero en general, dice la teoría, en general, estas evidencias deben dar pruebas, ¿no? De que la auditoría fue planificada y supervisada adecuadamente. Tiene que haber constancia de que la auditoría se ha planificado y se ha supervisado adecuadamente. Ya hemos hablado de planificación, tal vez esto de supervisión, estamos aumentando acá.
Una norma de auditoría nos dice que la auditoría debe estar supervisada. Es que hay auditores, en una comisión de auditoría hay auditores junior, que son los que hacen el trabajo más menudo, digamos, pero que no firman los informes. El que firma es el gerente de auditoría o el director de auditoría, ¿no? O el auditor encargado, pero no firma un auditor junior, ¿no? Entonces, para que un encargado, un director de auditoría firme, tiene que supervisar ese trabajo. Entonces, a ti también va a firmar con cierta confianza, ¿no? Si no ha supervisado, puede que esté el trabajo muy inconsistente. O sea, la evidencia o los papeles de trabajo deben demostrar que la auditoría ha sido planificada y supervisada adecuadamente. Entonces, la evidencia va a tener nomás su validez. Que los registros contables concuerdan con los estados financieros. Esto es una auditoría financiera especialmente, ¿no? Los estados financieros nos muestran ventas, un monto, costo de ventas o por ahí ingresos, gastos, o el activo tanto, pasivo tanto, etcétera. Con los procedimientos que vamos a aplicar, tendríamos que obtener evidencia para decir que la información de los estados financieros concuerda con los registros contables. O sea, los estados financieros tienen una base de los registros contables y no hay dudas relevantes sobre eso, ¿no? O si hay dudas, tenemos que decirlo también. Pero la evidencia nos debe mostrar eso, que hemos hecho una comparación de los datos de los estados financieros con los registros contables. Se ha comparado la labor o presentación de la entidad auditada con alguna norma auténtica, vigente, financiera, contable u operacional. En realidad, la auditoría es eso, es revisar una operación, algunas operaciones, estados financieros, parte de los estados financieros, o sea, eso es la labor o la presentación de la entidad. Eso vamos a revisar. Pero vamos a comparar con normas auténticas, normas, principios contables, normas legales, disposiciones, el proceso de contratación que está en las normas básicas de administración de bienes y servicios, con alguna norma. Entonces, vamos a hacer una comparación entre lo que se ha hecho, lo que la entidad ha hecho con disposiciones o normas legales, criterio establecido, si llama eso. Debe dar pruebas, los papeles de trabajo deben dar pruebas de que se ha evaluado el control interno como base para determinar el cumplimiento de objetivos de la entidad auditada y efectivizar el grado de auditoría. O sea, hemos dicho que la evaluación del control interno es necesario, pero ahora acá estamos diciendo hay que documentar y la evidencia, los papeles de trabajo deben dar pruebas de que se ha evaluado. Y con base a esa evaluación hemos hecho nuestro programa de auditoría y nuestro trabajo de auditoría. ¿Sí? Otro tema con los papeles de trabajo o las evidencias nos debe mostrar que los procedimientos de auditoría aplicados fueron suficientes para formarse elementos de juicio en la determinación de comprobaciones o hallazgos, así como para las opiniones, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué nos dice esta parte de estamos hablando de papeles de trabajo, ¿no? Entonces, la evidencia que hemos acumulado deben dar pruebas de que los procedimientos que hemos aplicado han sido suficientes para formarnos elementos de juicio. Aquí ustedes tienen que tratar de captar. Yo sé que algunas cosas lo están viendo como chino porque es la primera vez, pero ya estamos reiterando por los temas que estamos pasando, algunas cosas ya 3, 4 veces, y así tienen que ir poco a poco grabándose en su cabeza. No, hemos dicho acá que para opinar tenemos que revisar, verificar, evaluar, como hemos dicho así van a ver, contrastar, confirmar, etc. Pero cuando decimos ya es suficiente, ya
Ya no más procedimientos, ya hemos establecido. Cuando ya tenemos elementos de juicio suficiente, por ejemplo, hemos encontrado un faltante. Con todos los procedimientos que hemos hecho, establecido que ese faltante es responsabilidad total del cajero, no ha mostrado otra cosa y, y bueno, como es responsabilidad del cajero, hay un daño económico. Y si hay daño económico, habrá indicios de responsabilidad civil, por ejemplo. Sí, eso me tiene que mostrar las pruebas, la evidencia que he obtenido. El faltante, la posibilidad que el cajero ha tenido de justificar, demostrar ese faltante, y ahí estará nuestra opinión, ¿no? Entonces, cuando decimos es suficiente la revisión, cuando ya tenemos elemento de juicio formado. Si todavía no tenemos elemento de juicio, tendríamos que seguir revisando. No queda otra, ¿no? Entonces, los procedimientos de auditoría se paran cuando decimos ya tengo elemento de juicio suficiente para decir está bien, está mal, es razonable, no es razonable, hay problema, no hay problema. Si no nos hemos formado elemento de juicio todavía, tendremos que ir revisando, ¿no? Hasta allanar un problema. Y estos procedimientos de auditoría aplicados que estamos teniendo son suficientes, entonces nos van a ayudar a formular mejor las opiniones y las conclusiones y sus respectivas recomendaciones, ¿no? Entonces, en un concepto general de papeles de trabajo de evidencia, son evidencia que respalda el informe. Nosotros vamos a estar tranquilos si tenemos buen respaldo de nuestro informe. Entonces, para eso tenemos que documentar toda la revisión que hemos hecho, los procedimientos que hemos aplicado acá con los programas de auditoría, todo tiene que estar documentado, con cartas, cuestionarios, comprobantes, todo documentado. ¿Sí? Y esa documentación nos va a permitir, reitero, tener una garantía con el trabajo que hemos realizado y vamos a poder fácilmente respaldar todo lo que decimos en el informe con estas evidencias, ¿no? Bien. Acá nos faltaría incluir algo sobre los programas o el memorándum de planificación de auditoría, que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Lo que quisiera que marquemos como la fase 1, lo más relevante tal vez de la fase 1 en cuanto a planificación, es que hay dos puntos de vista. Auditoría externa, auditoría interna, ¿no? Para evaluar, para hacer un plan de auditorías. Estos dos planes, estratégico y plan anual, no lo vamos a ver en esta materia. Sí, vamos a apuntar más a la planificación de una auditoría, ¿sí? Entonces, desde el momento que vamos a empezar a hablar de relevamiento de información, ya estamos apuntando a la planificación de una auditoría. Cuando hablamos de evaluación del control interno, a una auditoría en particular, ¿no? Esto no puede ser de otra forma, ¿no? Tenemos que evaluar control interno, pero apuntado a una auditoría. De esta evaluación de control interno nos va a permitir más o menos establecer qué confianza tenemos en su control. En función a esa confianza que hemos podido establecer, diseñaremos un programa de auditoría, ¿no? Un programa de auditoría que puede tener procedimientos sustantivos y de cumplimiento, ya hemos dicho, y esos procedimientos normalmente expresan el cumplimiento de estos métodos como referencia. Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Haciendo un programa de auditoría propiamente. Luego, de haber aplicado los procedimientos de auditoría, tiene que haber evidencia, constancia. Y para eso son los papeles de trabajo, ¿no? Para
Con esta evidencia va a ser más fácil poder realizar el informe y vamos a respaldar mejor nuestra opinión o dictamen si fuera auditoría financiera o si es otro tipo de auditoría, los resultados de nuestro examen, sus conclusiones y recomendaciones, ¿no? La calidad de los papeles de trabajo se va a ver si estamos respaldando algunas exigencias. A manera ilustrativa nos plantea acá este texto de la aplicación de las normas de auditoría en países de desarrollo, donde está, digamos, el contenido, que nos debe ayudar a probar estas evidencias, ¿no? Bueno, hasta ahí este temita de evaluación de control interno, perdón, planificación, y la siguiente clase vamos a continuar avanzando. Ya, este tema solamente es para ampliar la fase 1 que hemos hablado, un poquito más de detalle. A partir de los siguientes, uno más tenemos como teoría, creo, sí, vamos adelantando al informe de auditoría y después vamos a entrar a la práctica, pero en la práctica vamos a ver estos procedimientos ya aplicados a cuentas específicas, ¿no? Por el momento, solamente una referencia general. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No es mucho lo que estoy pasándoles como temas, pero lean, por favor, traten de entender y si no, tienen que preguntar. Yo les he alertado al principio que hubiese sido ideal que esta materia la cursen después de aprobar auditoría, pero como lo estamos haciendo paralelamente, entonces sí va a haber necesidad de tal vez ampliar algunas cositas, pero lean. No es mucho, reitero. Podría decir, lean las normas de auditoría gubernamental y apliquen, pero no se trata de eso. Lo vamos a ir haciendo así, de forma resumida, poco a poco. Quedamos acá. Nos vemos la próxima clase.